Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de cosas buenas. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que honestamente me dejó sin aliento. Y creo que a ustedes también les va a impactar. Hoy vamos a hablar de una noticia que sacudió a todo el mundo el 19 de septiembre de 2025, la noticia de Halil y Esla. Sí, la impactante noticia de Halil y Esla. Sé que suena intrigante y lo es. Prepárense porque este vídeo va a ser un viaje lleno de sorpresas, especulaciones y sobre todo, mucha información. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles jugosos, como siempre, me gustaría pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es una forma genial de apoyar mi trabajo y no perderse ninguno de los próximos vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Prometo que no se van a arrepentir. Así que sin más preámbulos, pongámonos cómodos y entremos de lleno en este misterio. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Halil y Esla, y por qué su noticia fue tan impactante? Bueno, para aquellos que no estén familiarizados, Halil y Esla eran, y son, dos figuras públicas muy conocidas. Ambos eran celebridades en Turquía, cada uno con una trayectoria impresionante. Halil, un actor de renombre internacional, conocido por sus papeles en dramas históricos y románticos, con una base de fans enorme. Esla, por otro lado, era una cantante y compositora de gran talento con un estilo único que la había convertido en un icono de la música turca. Ambos además eran conocidos por su privacidad y por mantener sus vidas personales fuera del ojo público, al menos, hasta ese fatídico 19 de septiembre de 2025. Lo que ocurrió ese día fue una verdadera bomba mediática. La noticia que se filtró y luego fue confirmada por fuentes oficiales, fue que Halil y Esla, que habían desaparecido. Desaparecido como si se los hubiera tragado la tierra. Y no me refiero a una desaparición física, sino a una desaparición de la vida pública. Sus redes sociales se cerraron, sus representantes dejaron de responder llamadas, y cualquier rastro de ellos, cualquier actividad pública simplemente cesó. Al principio la gente pensó que se trataba de un rumor, una simple especulación de la prensa. Pero a medida que pasaban los días, la realidad se hacía cada vez más palpable. Halil y Esla, dos de las celebridades más queridas y exitosas de Turquía, se habían esfumado. Las teorías comenzaron a circular rápidamente. Se habían ido de vacaciones secretas. Estaban cansados de la fama y decidieron alejarse del ojo público. ¿Tenían algún problema personal del que querían escapar? O, la teoría más oscura, habían sido víctimas de algún complot o crimen. Las redes sociales se encendieron. Los hashtags #Halislannerede y #Gizemlikaybolu se hicieron virales. Los fans, la prensa, los medios de comunicación, todos querían saber qué había pasado. La incertidumbre generó una ola de especulaciones. Algunos hablaban de un posible romance secreto, otros de problemas de salud mental, y algunos incluso insinuaban que ambos estaban involucrados en negocios turbios. La investigación oficial, por lo que sabemos, fue limitada. Las autoridades no revelaron mucha información, lo cual, por supuesto, alimentó aún más la intriga y la desconfianza. La falta de transparencia, como siempre, solo sirvió para que la gente construyera sus propias narrativas. Analicemos ahora un poco las posibles razones detrás de esta desaparición. Una de las hipótesis más plausibles es que simplemente querían alejarse del foco público. La fama puede ser abrumadora, y es posible que ambos estuvieran hartos de la presión constante, las críticas y la falta de privacidad. Buscar un poco de paz y anonimato es un derecho humano, aunque para las celebridades, a veces, es casi imposible. Otra posibilidad es que estuvieran sufriendo problemas personales, ya sea de salud mental, problemas familiares o cualquier otra situación que los obligara a tomarse un tiempo. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, y a veces necesitan alejarse para recuperarse y sanar. También debemos considerar la posibilidad de que se tratara de una estrategia premeditada. Tal vez una campaña publicitaria ingeniosa o una forma de generar interés para un proyecto futuro. Aunque esta teoría no es tan probable, el mundo del espectáculo es impredecible y a veces, las estrategias más inusuales pueden funcionar. Pero, ¿y si la desaparición fuera por razones más oscuras? ¿Y si estuvieran en peligro o involucrados en alguna situación comprometida?
Estas son las preguntas que mantuvieron a la gente al borde de sus asientos. La falta de información por parte de las autoridades, como ya mencioné, solo sirvió para que la imaginación de la gente volara. Durante semanas, la especulación se mantuvo. Los medios de comunicación turcos cubrieron la historia de manera exhaustiva, cada día con una nueva noticia, una nueva teoría, una nueva foto borrosa. El misterio de Halil y Esla se convirtió en un fenómeno cultural, una obsesión nacional. Luego ocurrió lo inesperado. Un mes después de la desaparición, una cuenta de Instagram anónima comenzó a publicar fotos y vídeos crípticos. Las imágenes eran borrosas, oscuras, pero dejaban entrever a Halil y Esla en lugares desconocidos. En los vídeos solo se escuchaban susurros, frases inconclusas, fragmentos de conversaciones. La cuenta se hacía llamar El Refugio. El refugio aumentó la intriga y la paranoia. ¿Quién estaba detrás de la cuenta? ¿Eran ellos mismos? ¿Era alguien que los vigilaba? ¿Era una forma de comunicarse con el mundo exterior? Las teorías se multiplicaron. Después de varias semanas, la cuenta del refugio dejó de publicar. Y por supuesto con el tiempo el interés mediático fue disminuyendo. Pero la pregunta persistió, ¿qué pasó realmente con Halil y Esla? ¿Dónde están ahora? ¿Volverán algún día? La respuesta, lamentablemente, todavía no la tenemos. El caso de Halil y Esla es un recordatorio de que la fama, el éxito y la fortuna no garantizan la felicidad ni la seguridad. También es una prueba de que la vida de las celebridades puede ser tan misteriosa y llena de incertidumbre como la de cualquier persona. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué lecciones podemos extraer de la desaparición de Halil y Esla? Creo que hay varias. Primero, nos enseña la importancia de la privacidad. En un mundo donde la información es cada vez más accesible, es fundamental proteger nuestra intimidad y nuestros secretos. Segundo, nos recuerda que debemos ser empáticos. La vida de las celebridades puede ser difícil y solitaria. Debemos recordar que son seres humanos, y que, como todos nosotros, pueden necesitar ayuda y apoyo. Tercero, nos advierte sobre la peligrosidad de la especulación. Las redes sociales y los medios de comunicación pueden propagar rumores y desinformación a gran velocidad. Es importante verificar la información antes de creerla y evitar difundir rumores que puedan perjudicar a otros. Cuarto, nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la fama. El éxito puede ser efímero y es importante estar preparados para los altibajos de la vida. Y finalmente nos muestra la importancia de la esperanza. Aunque el destino de Halil y Esla sigue siendo un misterio, siempre debemos mantener la esperanza de que algún día, la verdad salga a la luz. En resumen, el caso de Halil y Esla es una historia cautivadora que nos invita a reflexionar sobre la fama, la privacidad, la empatía y la búsqueda de la verdad. Un misterio que aún no se ha resuelto, pero que nos recuerda que a veces, la vida es más compleja y enigmática de lo que imaginamos. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dejado pensando. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este caso. ¿Qué creen que les pasó a Halil y Esla? ¿Creen que volverán algún día? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías y debatirlas. Y como siempre, no se olviden de darle un gran like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.